Hola, ¿cómo están, preciosos hermanos? Es un placer, es una bendición poder compartir con ustedes. Hoy quería venir con la palabra para dar una cápsula de sabiduría. Pero primero queremos ponerlo en manos del Señor, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control absoluto. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control absoluto de esta palabra, que sea esa revelación maravillosa que tú nos das y que sellas en nuestros corazones, para que la palabra sea viva y eficaz, y para que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros aquí en esta tierra como en los cielos. Te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, que quites la sordera, que quites la ceguera espiritual y que la bendición tuya sea en todo el pueblo a través de tu palabra. Amén, amén y amén. Hermanos preciosos, hoy queríamos venir a compartir con ustedes en el libro de Josué, en el capítulo 3. Vamos a ver, dice, el paso al Jordán. Dice así: José se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y José dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Después de este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y toda Israel pasó en seco. Amén, amén. Preciosa palabra del Señor. Hermanos preciosos, qué maravillosa esta experiencia que tuvo el pueblo, ¿verdad?
con Josué llevándolos como autoridad delegada por el Señor. Cuando hablamos de Jordán, Jordán significa descender, significa el que baja. El Señor Dios, aparte de la tierra que estaba dando en bendición al pueblo de Israel, también antes de darle la tierra los hacía pasar por el Jordán, porque era necesario, porque ese Jordán significa un canal de bendición para el pueblo. Veamos que muchos personajes de la Biblia, voy a nombrar algunos, tuvieron que pasar por el Jordán, entre ellos el pueblo que estamos hablando y Josué y los sacerdotes, ¿verdad? Tuvieron que pasar por el Jordán. También acordémonos de Naamán, que tenía lepra y que el Señor a través del profeta le mandó a decir que se metiera 7 veces al río y que a la 7ª vez iba a salir limpio de su lepra. Aunque Naamán se tuvo un rechazo en el momento y se molestó, ¿verdad? Al meterse al Jordán, fue limpio de su lepra, lo curó el Señor. La palabra Jordán se menciona en las escrituras más de 75 veces. Y el Señor nos habla de ese Jordán también cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Cómo fue necesario y cómo ese punto de estratégico, ¿verdad? Que es el río Jordán, se menciona varias veces en las escrituras para enseñarnos de que es necesario y que el Señor nos lleve al Jordán. En este caso el Señor Jesús, para el cumplimiento de la palabra, donde ya iba a arrancar ese ministerio, que ya el Señor, el Padre Eterno, lo había mandado, ¿verdad? Pero el Señor también, el Señor Jesús, fue bautizado en el Jordán. Muy, muy interesante. Eh, Imagínense que en ese tiempo que al pueblo le tocó pasar por el Jordán, era un tiempo de siega y era un tiempo en que el caudal del río estaba, bueno, a reventar, como decimos nosotros, llenísimo, muy caudaloso, muy fuerte pasar por ese río. Y a la pueblo de Israel ya se le había dado la promesa, el Señor que cumple sus promesas, de ir a la tierra prometida. Pero para ir a la tierra prometida había que pasar primero por el Jordán. Y pasar por el Jordán implica dejar atrás al hombre viejo, atrás las mañas, atrás todo aquello que no nos edifica, el pasado, y tener que pasar por una circunstancia o una situación en nuestra vida en donde nos lleva el Señor en búsqueda de esa promesa, de esa identidad que ya Él nos dijo que era para nosotros, ¿verdad? Esa promesa que Dios tiene para ti, tiene para mí, para todos los que estamos escuchando su palabra. Entonces, no sé cuál es tu Jordán. ¿Qué Jordán estás atravesando hoy? ¿Qué Jordán es necesario que atravieses? Es necesario que atravesemos el Jordán. Es necesario que pasemos por esas aguas salutíferas, ¿verdad? Esas aguas en donde nos van a llevar a limpiarnos, a enfrentarnos aún a nuestros temores, a tener una total convicción de que el Señor está con nosotros. Porque imaginémonos que acá al centro donde yo estoy está el Jordán, ¿verdad? El río Jordán. De este lado está la tierra donde ellos están ahorita alistándose para pasar a la tierra prometida, que es de este lado donde tenemos el león. Entonces, eso es lo que nos simboliza de pasar de lo viejo o del pasado al presente, de la muerte a la vida, de la queja a la alabanza, de la necesidad en la que estábamos aquí en el antes, en lo viejo, en lo pasado, a la comunión con Dios y a la bendición. Vean todo lo que representa pasar de esta tierra a la promesa, pero es necesario pasar por el Jordán. De la muerte
a la vida, de la angustia a la paz, de la necesidad a la prosperidad, del temor a la seguridad nos lleva el Señor. Dejamos atrás la incertidumbre y cuando pasamos por el Jordán, pasamos y llegamos a nuestra identidad, la que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasó? La primera generación al que el Señor hizo también esa promesa de ir a la tierra prometida, pasó quejándose, anhelando quedar atrás, ir a su pasado, aunque fuera un pasado de esclavitud. Entonces, si esa primera generación, alguno de ellos hubiera pasado con esta segunda generación al el río Jordán, probablemente hubiera contaminado con su actitud, con su lengua, a esta otra generación. Y el Señor, conociendo los corazones, no permite que esa primera generación pase el Jordán, sino que deja lo viejo atrás, todo aquello que traía queja, todo aquello que no obraba la voluntad de Dios, para que esta segunda generación entre con una actitud totalmente diferente cruzando el Jordán. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que dejar lo viejo, lo que nos ha anclado a la iniquidad, al pasado, a la queja, a la conmiseración, a la tristeza, a la amargura, al temor, a la incertidumbre, para poder pasar el Jordán. Ese Jordán es necesario pasarlo, ¿verdad? Imagínate que todo lo que pasa por ese río Jordán llega al Mar Muerto y ya ahí quedó todo lo viejo, ¿verdad? Por eso es necesario pasar por ese Jordán y que seamos lavados. Imagínense ustedes que el pueblo, cuando el Señor les dijo, bueno, van a pasar el Jordán, no les da como unas instrucciones específicas, ¿verdad? Pasen en nado libre o pasen en perrito o pasen primero tales y dice, no. Bueno, en el caso de los sacerdotes sí, pero vea qué belleza la estrategia del Señor. El Señor dice, a ver, los levitas van a pasar y van a pasar con el arca del pacto. ¿Qué significa eso para nosotros? Cuando ellos ponen los pies, inmediatamente las aguas se detienen y ellos caminan. Esa generación camina con seguridad. Ellos no se quejaron, ellos no dijeron que no, ellos no cuestionaron a Dios. Ellos no se pusieron a pensar, ay no, pues el torrente del río está terrible, ¿cómo vamos a pasar? Nos vamos a ahogar, nos va a arrastrar. No, el Señor dijo, el Señor hace. El Señor dijo, el Señor cumple. Pasa tu Jordán creyéndole al Señor. ¿Qué hicieron los levitas? Caminaron hasta el centro del río y cuando ellos se plantaron ahí, con la presencia del Señor, pasó el pueblo, ¿verdad? Este ejército. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos con la presencia del Señor y Él es el centro de nuestra vida, esa presencia del Señor en cada uno de nosotros, en nuestro Jordán que estamos pasando, no nos va a hacer daño, no vamos a tener angustia ni desesperación porque el Jordán se pasa creyéndole al Señor. Porque el Jordán se pasa con la esperanza de que el Señor cumple sus promesas. Porque el Jordán se pasa sabiendo que el Señor está con nosotros, que Él es el centro de nuestra vida, que Él es el centro, que esa presencia, ante esa presencia, todo aquello que quiera venir a hacernos daño se paraliza. Se paraliza. Tienes que tener, hermano, esa certeza de que cuando el Señor te dice, es necesario que cruces este Jordán que estás pasando en este momento, yo voy a estar aquí. Yo voy a ponerme como poderoso gigante delante tuyo y vas a poder pasar ese Jordán. Si vamos, hermanos, a Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al 14, así nos dice la palabra. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Porque Él cumple. El Señor cumple.
El Señor cuando nos dice pasen el Jordán, que es necesario que todos pasemos nuestro Jordán, y cada persona tiene un Jordán que es diferente. Pero Dios es único, es eterno, es el mismo, de ayer, de hoy, de siempre. Él no nos va a defraudar y Él va a estar contigo y conmigo en el Jordán porque es necesario que lo pasemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar de nosotros? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de confesar. De tal manera que todo lo viejo y toda manera de hablar y de actuar quedó atrás. Porque es necesario que pasemos el Jordán creyéndole al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos preciosos, tengamos la certeza de que orando y clamándole al Señor y teniendo una actitud positiva, vamos a dejar atrás todo lo viejo y depositemos totalmente la confianza en el Señor y en su voluntad. ¿Qué demostró el Señor cuando hizo pasar el pueblo por el Jordán en medio de ese caudal? Que Él estaba con ellos primero, que lo que Él dijo lo iba a cumplir y que lo iba a llevar a término, porque la obra que empieza Dios la perfecciona. Porque una vez dice la palabra que el Señor ha extendido su brazo, nadie lo hace retroceder. Porque la palabra no va a regresar vacía y lo que Él ha dicho para ti y para mí se va a cumplir. Si nos disponemos a creerle al Señor, no a quejarnos, a disponer y a confesar y a declarar esta palabra y esta profecía que es viva y eficaz en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esa segunda generación pasó con otra actitud, con una actitud para conquistar lo que se le prometió. ¿Por qué? Porque en una actitud de conquista hay que tener fe, hay que creerle a Dios, hay que anhelar, hay que confiar, hay que caminar en esperanza, sin queja, con una disposición y también muchas veces con un sacrificio. Ya el mayor lo hizo Jesús, pero hay que sacrificarnos también nosotros y hay que disponernos. Y hay que santificarnos, dice el Señor, como se santificó el pueblo, que dice que entró en un ayuno de 3 días para pasar ese Jordán. Muchas veces tenemos que doblar rodillas, pedirle perdón al Señor, santificarnos, ojalá ayunar, alabar para poder pasar ese Jordán y tener al Señor como centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar su poder. Acá hay una palabra, vamos a ir a Isaías 43 versículo 12. A ver qué nos dice. Esta palabra la conocemos mucho, dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. El Señor Jehová es nuestro Salvador y Él cumple. Y aunque pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Él está contigo y Él está conmigo. Crucemos el Jordán. Vamos con una actitud positiva. Es necesario. Todos tenemos que cruzar nuestro Jordán. No te has decidido todavía cruzar el Jordán, porque es más cómodo estar de este lado, es menos sacrificio el que tengo que hacer. Ya me acostumbré. De por sí, de ahí, toda mi familia es así, yo también. De por sí esa soy yo. Ya no cambio. Es una confesión negativa lo que tenemos todavía del lado del Jordán que no hemos cruzado. Empecemos orando y pidiéndole al Señor, Señor, límpiame y purifícame, porque yo voy a pasar este Jordán, porque yo sé que tú me prometiste y tú cumples, Señor, porque sé que tú estás conmigo. Bendito sea el Señor, vean qué hermoso, porque dice la palabra que apenas ellos, los sacerdotes, los levitas pusieron los pies, esas aguas se detuvieron, porque el Señor y la presencia, el pacto de la alianza, ¿verdad? Del arca de la alianza iba ahí con ellos. Todo lugar que pise la planta de tus pies, todo lugar en donde esté la presencia del Señor,
Ese lugar es tierra de conquista para el Señor. Y si pasamos con Él, y si vamos con Él a todo lugar, en todo tiempo y en todo momento, vamos a lograr pasar ese Jordán. Yo os quiero motivar hoy. Cambiemos el lenguaje negativo. Oremos, confesemos, este Jordán lo paso. No por mis propias fuerzas, no con mis estrategias. Lo voy a pasar porque Él está conmigo, el poderoso gigante, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Espíritu Santo, el Santo de Israel. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Hoy te motivo, pidámosle al Señor, pongamos este Jordán que tenemos cada uno de nosotros en las manos de Dios y pidámosle al Señor que Él sea nuestro centro. Señor Padre eterno, gracias, gracias Señor, porque a través de tu palabra nos has mostrado, Señor, que atrás tiene que quedar, Señor, toda fuente de iniquidad, todo aquello que no nos dejó, Señor, avanzar. Pero hoy tenemos, Señor, la certeza de lo que has prometido para nosotros, lo vas a cumplir. Nos vamos a disponer, Señor, con una buena actitud a cruzar el Jordán. ¿Sabes por qué, papá? Porque no vamos solos, porque vamos contigo. Y todo lo podemos contigo, Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo bendigo a los hermanos que están escuchando esta palabra. Hoy declaro que ese Jordán que tienes que atravesar, lo vas a atravesar porque el Señor va contigo, porque has dispuesto tu corazón y has dispuesto tu palabra, y la palabra que sale de tu boca es palabra conforme a la palabra declarada por el Señor, que se cumple, que es viva y eficaz, para que puedas pasar ese Jordán y veas y vislumbres y disfrutes y goces de esa tierra prometida. Aunque haya también adversidades, mientras el Señor siga contigo, vas a ser más que victorioso. Señor, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Gracias, gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Un abracito, los amamos mucho y que Dios me los bendiga. Y adelante, a pasar el Jordán con una actitud muy positiva, pero sobre todo con el Rey de Reyes y Señor de Señores.